Señor, puedes renovar mi alma. Te buscaré a ti, mi Dios, con todo mi corazón. Solo tú, mi Señor, puedes renovar mi alma. Te buscaré a ti, mi Dios, con todo mi corazón. Transforma mi mente, Señor. Buenos días, mi nombre es Bella y soy una de las misioneras que vive en San Francisco. Continuamos con nuestro retiro en este camino interior donde Dios nos va llevando y siguiendo el proceso que ya se ha empezado desde el viernes, donde se nos invitaba a preguntarnos dónde estoy y qué deseo. Y yo creo que a este punto ya más o menos tenemos una idea de dónde estamos y qué deseamos. Y siguiendo con el hilo del retiro, hoy vamos a profundizar en cómo Jesús daba reverencia a Dios. No sé cómo va su oración, pero esta mañana les invito a entrar en ese silencio y continuar escuchando la voz de Dios. También les invito a contemplar a Jesús, contemplar su vida, sus actitudes, sus palabras. Cómo Jesús le daba reverencia al Padre. Y lo vemos en la lectura que tenemos para hoy. Juan 13, 21 al 38. Es esa parte después que Jesús les lava los pies a sus discípulos y les dice lo que ya estaba en las Escrituras. El que come el pan conmigo se levantará contra mí. Y les dice, se lo digo antes de que suceda, para que después de sucedido ustedes crean que yo soy. Esto está en Juan 13, del 18 al 19. En el versículo 21, después de decir estas cosas, Jesús se conmovió y dijo con claridad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Me ayudaba esto porque cuando oramos con la palabra y Jesús nos está diciendo algo concreto, estamos así.
¿A quién se referirá? Por eso yo les quiero invitar a leer esta lectura haciendo una composición del lugar, poniéndose cada uno en el contexto de lo que está pasando, imaginándose que Jesús nos está hablando. Porque fíjense, no les está hablando a cualquier persona, pero a aquellos con los que había compartido mucho. Y por eso se conmovió al ver la actitud con que tomaron lo que él les estaba diciendo. Porque uno puede pensar, quizás se refiere a aquella persona que nunca va a misa, o a aquel que uno piensa que está alejado de Dios porque se mantiene en los bailes, en las cosas del mundo. Pero no se imagina o se pregunta, ¿seré yo? Jesús les dice con toda claridad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes. Pedro le dice a Juan por señas, porque ni siquiera se atrevió él mismo a preguntárselo. Pedro, que era el que siempre andaba por delante, el que era atrevido, el que decía yo y aquí, pero no se atrevió a preguntarle a Jesús quién era el que lo iba a entregar. Y le mira a Juan y le hace la seña que le pregunte. Juan le pregunta y Jesús le dice, voy a mojar un poco de pan. Al que se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan en la salsa y se lo pasó a Judas, el Iscariote. Cuando Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban con él comprendió por qué Jesús decía eso. Sin embargo, Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y me ayudó esto porque yo veía la libertad de Jesús, que aún sabiendo lo que iba a pasar, acepta las circunstancias tal como se iban dando. Acepta su limitación humana. Y yo veía una aceptación con todo su ser. Un querer responder y agradar al Padre con todo su ser. Y yo veía que no era un aceptar por aceptar, pero porque él quería responder al plan de Dios con su vida. Pero no solo para él, sino porque se salvara
toda la humanidad. Y yo veía que esto no era nada más un acto exterior, pero que en su ser ya estaba este deseo de hacer lo que el Padre tenía para su vida. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Cuando Judas salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado con él. Cómo toda la vida de Jesús fue darle reverencia a su Padre. Me ayudó también esto porque al salir Judas, Jesús sabía que se estaba llegando el momento de dar la vida. Que ya estaba cerca el continuar con el plan de su Padre. Y yo veía que, aunque era un momento que le costaba el ver que sus discípulos no entraban del todo, no le entendían, no era algo que estaba viviendo heroicamente, pero que él sabía que así tenía que ser. Y con esa aceptación, él iba a ser glorificado y en él iba a ser glorificado el Padre. Jesús, bien consciente de todo, siempre atento a cumplir el deseo del Padre. Y yo veía que no fue una cosa que descubrió en ese momento, pero algo que desde su niñez se había forjado en él. Que desde niño él ya tenía esta claridad, porque orando con esto se me venía el pasaje de Lucas 2, 46 al 51, donde sus padres se lo llevan a Jerusalén y él se queda perdido en el templo. Y después de 3 días, cuando lo encontraron, su madre le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y Jesús les dice: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Cuando Jesús, ¿verdad? O ver cómo Jesús desde sus 12 años ya sabía que él debía estar con su Padre en sus cosas. Y cómo desde esa temprana edad él ya iba haciéndose consciente de que la razón de su vida era para esto. A él todo esto ya le hacía clic dentro de él. Y por eso acepta amar hasta el extremo. ¿No?
Y esto no fue que de repente se despertó y dijo, voy a dar mi vida. Pero como dentro de él se fue forjando el deseo de responder a todo lo que su padre le iba pidiendo. Fue a través de una constante intimidad con su padre, a través de una serie de diálogos. Y como nos decía Reina en esta mañana, Jesús se experimentaba muy amado por el Padre. Él había escuchado allí cuando salió del agua, ¿no? Y lo bautizó Juan. Él se experimentaba amado, bien amado por el Padre. Y este gesto de entrega hasta el extremo le salía desde esta experiencia de tanto amor que él había recibido de su Padre. Y yo veía que también fue a través de todos esos diálogos que Jesús iba teniendo en el transcurso de su vida con el Padre. Él no tuvo una vida fácil como a veces podemos pensar. Experimentaba enojo. Era humano como nosotros. Experimentaba frustración, incertidumbre, hasta con ganas de colgarlos a todos, ¿verdad? Como a veces uno dice. De todo lo que, ¿verdad?, veía a su alrededor. Pero él todo lo hablaba con Dios. No se guardaba para sí lo que él iba sintiendo, lo que él iba experimentando. No se quedaba en su sentir, en su pensar, en que las cosas tenían que ser a su manera. Pero acudía constantemente a ese diálogo amoroso con su Padre, donde él descansaba su ser, todo lo que las situaciones que vivía le dejaban. Se iba haciendo uno con el deseo del Padre. Y por eso él les decía a sus discípulos en el versículo 33 de Juan 13, hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Ustedes me van a buscar. Los amaba tanto que quería que aprovecharan al máximo esos momentos que él les estaba dedicando. Les dice, no podrán ir a donde yo voy. Y me ayudaba esto porque Jesús, así como quiso hacer conscientes a sus discípulos que no le podían seguir a donde él iba. Pero sin embargo les dice, les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado.
Aquí Jesús les estaba hablando de una fidelidad interior a Él, a través de amar al prójimo como Él les estaba amando. ¿Verdad? Y decía, sabrán, yo entendía, sabrán que son mis discípulos amando al otro como yo les amo. Pedro seguía sin enterarse de nada. Y le pregunta a Jesús, o yo no sé si era que seguía sin enterarse de nada, pero tenía esta inquietud. Y le pregunta, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Quizás Pedro pensó que iba a un lugar y le dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tú dar tu vida por mí? En verdad te digo, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Yo orando con esto, veía que Pedro no quería ver cara a cara lo que estaba pasando. Y al enterarse, ¿verdad?, que Jesús decía que se iba, pensó, pues, yo también. Y veía que como le costaba encarar lo que estaba pasando y le costaba enfrentarse con su límite. En vez de encararlo y ponerse a reflexionar, le pregunta, ¿a dónde vas? Y Jesús sabía dónde estaba Pedro y por eso le dice, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Era como Jesús diciendo a Pedro y a cada uno de nosotros, todavía no estás preparado, pero me seguirás después. Ahora no lo entiendes todo, pero lo entenderás después. Porque Pedro necesitaba, antes de esto, experimentar en su propia carne el amor incondicional, el amor hasta el extremo de Jesús. Porque hasta ese momento le seguía, pero no entraba en lo que Jesús intentaba decirle, enseñarle. Y después de que lo niega 3 veces, al oír cantar el gallo, Jesús, en ese momento Jesús lo volteó a ver y Pedro se recordó de lo que Jesús le había dicho y salió fuera y lloró amargamente.
Pedro necesitaba esta experiencia de haber negado a Jesús y aún así experimentar cuánto lo amaba. Por eso, el que podamos profundizar más en la pasión de Jesús, en sus porqués de ir hasta el extremo, el poder desde donde estamos cada uno entrar en su pasión y ver dónde estoy y quién de ellos soy yo. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo me gustaría responderle a Jesús? Y les invito a profundizar, a seguir orando, a dejar que el Espíritu Santo les guíe, les haga dóciles en su interior, a continuar este proceso, este camino interior que ya se ha empezado en cada uno.